nuestro pastor, quien nos pastoreará siempre. Tenemos esa promesa que es real. Tú nos pastorearás siempre. Y necesitamos, Señor, ser pastoreados por tu palabra. Si no, estamos perdidos, Señor, en nuestros sentimientos, en nuestros problemas y en las circunstancias que nos agobian, Señor. Una sola palabra tuya bastará para poner en orden nuestra vida. Una sola palabra tuya, Señor, hará la diferencia entre la bendición y la maldición. Tan solo una palabra que salga de tu boca será suficiente para poner paz donde hay ansiedad. Tan solo una palabra tuya bastará para que donde hay necesidad haya provisión y donde hay temor haya confianza. Señor, una sola palabra tuya bastará para darnos luz donde hay oscuridad. Una sola palabra tuya bastará para alentarnos por encima del desánimo. Una sola palabra tuya, Señor, bastará para quitar la mentira y el engaño de nuestra mente y que tu verdad alumbre. Señor, quienes estamos aquí somos hijos tuyos y necesitamos oír tu voz. Necesitamos que hables otra vez a nuestro corazón. Necesitamos, Señor, que lo que tú has planeado para cada uno tenga cumplimiento. En esta semana que ha transcurrido, Señor, muchos hemos vivido diversas situaciones, momentos complicados. Tal vez de temor, de angustia, de dificultad. Pero tú no has perdido el control de tu iglesia. Tú no has perdido el control de nuestra familia. Y si tu palabra dice que ni uno solo de nuestros cabellos cae a tierra, en que tú lo sepas, cuanto más tú estás pendiente de tus amados y de tus amadas, Señor. Hoy tu abrazo paternal está sobre nosotros. Hoy nos cubre tu espíritu con su manto de bendición y de ternura sobre nuestras vidas. Hoy el manto de perdón y de gracia nos cubre, Señor. Padre, estamos en un excelente momento para enderezar nuestros pasos. Señor, ayúdanos a ver la verdad. Ayúdanos a ver la verdad, Señor. Abre nuestros ojos. De tal manera que se den cambios reales y auténticos en nuestra vida y en la familia que tú nos has provisto. Señor, gracias. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias por cada matrimonio de esta iglesia. Gracias por cada joven, por cada niño. Gracias por cada adulto mayor. Gracias, Señor,
Gracias, Jesús. Ahora queremos sentarnos a escuchar tu palabra. Porque si tú no la usas, Espíritu Santo, no llegará más allá de nuestros oídos. Que llegue a nuestro corazón, que nos marque. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos iniciado, amados hermanos, una serie sobre la familia. Y yo no sé cuándo fue la última vez que usted se reunió en su familia, en su casa, para hablar de como se dicen por ahí, de una manera sincera, transparente, no sé cuándo, o si lo acostumbramos o no lo hacemos por temor a destapar esa caja de Pandora, ¿verdad? Pero yo creo que si el Señor nos guía, pues es bueno. A veces puede ser contraproducente, porque si no se tiene la madurez para manejar las cosas que podamos hablar ahí, pues va a traer mayor daño. Y hoy quisiera sentarme con ustedes como lo que somos, una gran familia, y hablar ya no del predicador o del pastor para la iglesia, sino de alguien más que camina juntamente con ustedes en este aspecto de lo que es la familia. Y en esta hora vamos a tocar un tema ya titulado La calamidad de tener hijos impíos. La calamidad de tener hijos impíos. Y quisiera que habláramos de ello conforme a la palabra. Para eso abramos la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo número 2. Primer libro de Samuel, capítulo número 2. Versículo 22, primero de Samuel 2, 22. Hablando del sacerdote Elí, dice así: Elí era ya muy anciano, fíjense bien, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Capítulo 3, por favor. Versículo 13. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conoce, pues sus hijos trajeron sobre sí que una maldición, y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio ni por ofrenda.
hay nada más. Bueno, amados hermanos, es importante este tema porque existe la posibilidad de que pueda haber una familia dentro de nosotros que esté en el liderazgo o no esté en el liderazgo. Simplemente puede ser que sea una buena familia cristiana, pero pueda tener la calamidad de tener hijos impíos. Como familia que somos, lo que le pasa a una familia nos pega al resto de la iglesia. Tal vez dirás, hermano, yo cada 8 días vengo y es cuando tal vez me entero de lo que ocurre en la iglesia. Pero quiero decirte que tú y yo nos embarcamos en un proyecto que es el reino de Dios. Y lo que le pasa a tu familia es de interés nuestro. Lo que le pasa a tus hijos es de interés nuestro. Lo que ocurre en cada familia, aunque usted pueda decir, bueno, la ropa sucia se lava en casa. Quiero decirte que aun cuando tú lo trates en lo secreto de tu casa, tiene una repercusión espiritual en el resto del cuerpo. Por eso es importante este tema, porque queremos que como familias podamos experimentar una sanidad como cuerpo. Dice Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Hemos leído cómo en la época de los jueces hubo un hombre llamado Samuel. Él era un sacerdote y él tenía una familia. La Biblia no menciona dónde estaba la mamá, solamente menciona que Samuel tenía hijos, pero que hijos eran impíos. Y Dios envió a un profeta para emitir un juicio sobre Samuel y sobre los hijos, Ofni y Fines, que eran los hijos de Samuel. Perdón, de Elí. Gracias, de Elí. Y entonces Dios envía ese juicio y efectivamente tiene cumplimiento. Y Dios le reprocha, le dice, Elí, llama a los hijos y le dicen, oigan, yo oigo de la mala fama de ustedes. Yo creo que desde ahí nosotros como padres ya tenemos un problema. Cuando oímos que nuestros hijos andan mal, ya estamos en un problema. Porque lo oímos, no nos enteramos nosotros. O sea, tú no te diste cuenta personalmente que andaban mal. Tú tuviste o yo tuve que enterarme por otros medios. No sé si me estoy dando a entender en este sentido. El hecho de que yo me entere indica que yo no tengo interés, tal vez, cercanía, proximidad con mis hijos. Porque si fuera así, yo ya me daría cuenta. Entonces, eso pasó con Samuel, con Elí. Elí dice, oigo. Él no se dio cuenta, ya dice la Biblia que ya estaba muy betabel, ¿verdad? Sí comprende el término, lo traduzco, ese es del griego, ¿verdad? El griego viejito, ¿verdad? Por eso es importante que los jóvenes, pues ahora estamos animándolos, ¿no? A que se casen jóvenes. ¿Por qué? Porque ya grandes no van a tener la fuerza, no van a tener el ánimo para estar cuidando de sus hijos. Por eso el hermano Clemen y la hermana Linda se hicieron muy jóvenes para que los checaban a todos, ¿verdad? Entonces, ese es un problema ya para nosotros, que tú te enteres de lo que está ocurriendo en tu hijo por labios de otra persona, por labios del maestro, por labios del hermano, de la hermana, por labios de alguien, ¿sí o no? Ya estamos en un problema, no del hijo, sino de quién. Del padre. Y claro, nosotros nos molestamos en ese momento en que alguien nos manda un reporte de nuestro hijo, nos molestamos con el hijo, ¿sí o no? Cuando es que tú no te has dado cuenta, eres tú a quien deberíamos darte el primer reporte. Porque algo tú no estás haciendo, algo estamos dejando de hacer.
Y eso ocurrió con la vida de Elí y Dios tuvo que hablar con él. Pero no entendió Elí y solamente le dijo: ¿qué hacen, hijo? No, no está bien. No es buena la fama. Estaba hablándoles como un viejito, como un abuelo, ¿verdad? Ahí se necesitaba un ¿qué? Un padre que dijera, que les reprendiera. Y por eso Dios envió un juicio sobre Elí, porque dice: porque no los estorbó, dice la versión de ustedes, ¿sí o no? Entonces, y la versión que yo tengo dice: no los reprendió. Amados hermanos, no hay una cosa más dolorosa que tener hijos impíos, que no compartan nuestros valores cristianos, que no vivan nuestros valores cristianos. Y la Biblia, y tengo que hablar de este tema porque es incómodo, hermanos, para mí como pastor, como líder, como padre también, porque no estoy exento de eso. Es ponerme vulnerable igual que ustedes. Así que no sientan que yo los estoy agrediendo, sino que es algo que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. El hijo necio, dice, es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Tenemos hijos necios. Existe esa posibilidad de que algunos tienen una cierta necedad en algún área de sus vidas. Y tenemos que entender que eso es real. No todos nuestros hijos nos captan todo a la primera. Para eso estamos nosotros, si no, no existiríamos. No sé si me voy a entender. Aquí nadie tiene un hijo modelo. Nadie tiene aquí una hija modelo. Hay algún área de necedad en él, en ella, como la hay en ti, hermano, ¿o no? Solamente una hermana fue honesta, ¿verdad? Los demás son buenos niños y buenas niñas. Dice Proverbios 17:21: el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Hay aquí muchas cuestiones de emociones. Habla de amargura, pesadumbre, tristeza, y no se alegrará. Entonces, sí es una calamidad tener hijos impíos. Dice otro proverbio, Proverbios 19:13: dolor es para su padre el hijo necio. Así como, ¿a quién le ha dado dolor de vesícula? Pues algo así es parecido el hijo necio. Deberían poner así: dolor de vesícula, dolor de riñón, dolor de ¿qué? Dolor de cabeza, es un hijo necio, ¿verdad? Te lo estoy poniendo más digerible, ¿verdad? Y todos somos hijos aquí, así que los jóvenes, por favor, no se sientan aludidos, porque todos aquí fuimos hijos o somos hijos, ¿sí o no? Y vaya que fuimos necios, ¿o no? Ahora resulta que no, ¿verdad? Y dolor es para su padre el hijo necio. Entonces hoy hablaremos de eso, de la calamidad de tener hijos impíos. Y básicamente, amados hermanos, esta calamidad se manifiesta en 3 sentimientos que vamos a ver en esta mañana. El primer sentimiento que experimenta un padre que tiene hijos impíos es el sentimiento de temor. Es un sentimiento perturbador que los padres píos nunca dejan de tenerlos por sus hijos impíos. No pueden estar tranquilos. Qué bueno que hay padres de hijos pequeños, porque es cuando más deberían redoblar sus esfuerzos para que no lleguen a tener hijos impíos. Temen que cada uno que llama a la puerta, que cada mensaje, que cada llamada telefónica, que cada amigo que llega les traerá malas noticias de sus hijos desobedientes. Pregunto, ¿es vida para nosotros cuando eso pasamos? No. Estamos en yo creo que Dios nos está, estamos en un punto donde Dios nos dice, es el momento de reorientar, de comenzar
algo nuevo en la vida de nuestros hijos hasta que nosotros anduvimos en cosas similares o peores. ¿Sí o no? Porque si tú no tuvieras conocimiento, no tendrías temor. Si tenemos miedo a que nuestros hijos, tenemos esa sensación de tener miedo a que sus hijos estén cometiendo pecados graves. Mira, hermanos, nosotros vemos a nuestros hijos aquí bien portados, pero cuando andan solos, cuando andan fuera de nuestra vista, ¿qué hacen ellos? Job por eso oraba por sus hijos. Sus hijos de Job no eran muy buena gentes, porque él dice que ellos organizaban sus cumpleaños, ¿no? Yo supongo que eran sus cumpleaños. No vaya a decir, hermano, no es bíblico, por eso no es bíblico usar los cumpleaños, ¿verdad? No, festejarlos. Y Job oraba y decía: voy a ofrecer sacrificios por si quizá alguno de ellos, porque ya los conocía. Ya sabía que uno le gustaba ponerse hasta atrás, ¿verdad? Ya le gustaba a otro que era terrible, que era violento, a otro que era, ya los conocía. Entonces, ese es el temor que tenemos los padres. Y estoy hablando porque a los hijos necesitan oír eso. Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes necesitan oír de los temores que pasan por la cabeza de un adulto. Tenemos temor de que sus hijos estén cometiendo pecados, nuestros hijos estén cometiendo pecados graves. Tenemos miedo de que nuestros hijos fracasen, que caigan bajo el juicio severo de Dios en esta vida. Yo no quisiera que mis hijos cayeran bajo el juicio de Dios. Yo no lo quisiera. ¿Usted sabe, hermano, qué está haciendo su hijo, su hija? Que caigan bajo el juicio de Dios. Mire, que caiga bajo mi mano, pues eso es cualquier cosa. Pero que caiga bajo el juicio de Dios son palabras mayores. Mira, hermano, Dios no puede emitir un juicio sobre nuestros hijos. ¿Por qué no? A nosotros sus hijos nos disciplina, pero a los que no son hijos, sí les manda juicio. ¿Sí han visto en la Biblia que Dios es un Dios de juicios? Menciónenme un juicio en el Nuevo Testamento cuando trataron de mentir al Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Cayeron muertos, uno tras de otro, ¿verdad? Miren, hermanos, no veamos el lado, llamémosle bonito, de Dios, nada más. Como pastor tengo que hablar de todo el consejo de Dios. ¿Y cuántos han oído hablar de los juicios de Dios? De los castigos directos de Dios. Ay, hermano, no es que ya Cristo vino a morir en la cruz, sí, para perdonar tus pecados, pero si tú no entiendes, puede haber un juicio sobre tu vida, ¿o no? Es real. Dirán, ¿por qué predicaría hermano este tema? Pero es que tenemos que tomar en serio esto, hermanos. No sé, yo creo que el Espíritu Santo puso en mi corazón esto porque de alguna manera tenemos que reaccionar y decir: yo no quiero que Petrita, que Juanito, que Ramoncito y que tengan un juicio. Mencióneme otro juicio en la Biblia. ¿Cuántos recuerdan aquel hombre que empezó a hablar y arengar? Arengar significa hablar elocuentemente, y entonces la gente le dijo: qué bárbaro, es Dios hablándonos, voz de Dios y no de hombres. Y dice la Biblia que inmediatamente esa persona murió, ¿qué? Comida por gusanos. ¡Wow! ¿Quién fue? Herodes. Dios es un Dios de juicios. Y hermanos, nuestra descendencia tiene que saber que nuestro Dios es un Dios, sí, perdonador, pero también que Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Y tal vez eso no se ha hablado en la iglesia, porque tenemos miedo
que sus débiles conciencias sean afectadas. ¿Verdad? ¿Sí me voy a entender? Que se vayan a asustar. Cuando ven Pokémon ven tantas cosas y tenemos miedo hablarles así de la palabra de Dios. Tenemos miedo de que nuestros hijos caigan. Por ejemplo, David con Absalón. David tenía a su hijo Absalón. David fracasó como padre en el sentido de no dar corrección cuando violaron a la hermana de Absalón llamada Tamar. Él no corrigió. Entonces Amnón tomó venganza Absalón tomó venganza sobre su hermano Amnón. ¿Y qué pasó con ese hijo que tanto amaba a David? Lo que era lo más bonito de él, su cabellera, eso fue su perdición. ¿Sí o no? Cuando él iba huyendo, quedó ahí colgado de su hermosa cabellera. ¿Sabes qué, hermanos? El temor que tenemos los papás ese es el temor que tienen que entender nuestros hijos, que tememos la condenación eterna para ellos. Cuando tú los animas a buscar a Dios, lo que tú quieres hacer es evitar que ellos entren en la condenación eterna para ellos. Y a ver si así entendemos de que es importante que traigamos a los hijos a la iglesia y busquemos a Dios. ¿Podrá ser un exitoso profesionista aquí en la tierra? ¿Cuánto crees que va a ejercer su profesión? Termina a los 25 años, 30 años, ponle. 30 años. ¿Cuántos años va a ejercer su profesión exitosamente? ¿Te gusta? Otros 30. Pero la eternidad la va a pasar en una condenación eterna. Es importantísimo el trabajo que hacemos, hermanos, al traer a nuestros hijos y buscar a Dios y reprenderlos y exhortarlos. Y debería animarnos este mensaje a tomar conciencia. ¿Sí me doy a entender? Si nos preocupáramos tanto como nos preocupamos para ver sus calificaciones y sus tareas, si nos preocupáramos tanto como nos preocupamos por su preparación secular, nos preocupáramos por su vida espiritual, creo que las cosas serían diferentes. ¿Qué piensan? Pero tenemos que ver la gravedad de esto, hermanos. Entonces, la calamidad de tener hijos impíos básicamente se manifiesta en el sentimiento de temor, en ira. Sienten enojo cuando los ven que provocan a aquel Dios a quien ellos mismos tienen tanto cuidado de agradar. ¿Cómo nos enojamos cuando nuestros hijos hacen algo que ofende a aquel Dios que tratamos de agradar? Cuando toman algo que no es de ellos. Cuando hacen algo vergonzoso. Cuando andan en lugares inapropiados. Miren, hermanos, no se van a traumar sus hijos si usted no les da permiso ir a ciertas horas, a ciertos lugares. Los que estamos mal somos los adultos, no ellos. ¿Me está escuchando? Los que estamos mal de la cabeza somos nosotros y del corazón. Ellos no están mal. ¿Cuántos entripados no hemos hecho por verlos despilfarrar sus vidas en lascivias, en sentimientos, en pasiones, en deseos desordenados? Pero decimos, no, pues es que tiene que conocer, es que hay que darle oportunidad de que pruebe. Miren, hermanos, discúlpenme si yo estoy chapado a la antigua, pero para mí nuestros hijos no tienen por qué estar a las 11 de la noche fuera de la casa, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Yo oigo a papás que sus hijos van a traerlos a las fiestas a esas horas.
Que cabeza cabe. Pero hay que ser liberales. Hay que entenderlos. Hermanos, no tenemos que jugar con fuego. ¿De acuerdo? Chispas, creo que no me van a renovar el contrato este año. Están tomando nota ahí. Ira, dolor. Nos duele ver a nuestros hijos alimentarse de los placeres inmundos del mundo. Nos da tristeza cuando los vemos que en el internet están viendo tonterías, donde están viendo pornografía, donde están viendo videos tontos, absurdos, películas. ¿Sí o no? Nos da dolor. O tú te gozas y dices, ay, enséñamela entonces. O te sientas con ellos. Nos duele ver a nuestros hijos alimentarse de eso. El amor a Dios nos hace gemir porque sus hijos aman el pecado y las peores maldades y aborrecen a Dios, que es el mejor bien. ¿Cuántos hijos se entusiasman por buscar a Dios? Nos da tristeza cuando ellos no quieren buscar a Dios, no quieren leer la Biblia, no quieren venir a la iglesia. Nos da dolor. Empeora su dolor, empeora nuestro dolor, hermanos, cuando recordamos cuando nuestros hijos eran chicos. Decíamos, ¿cómo no se quedaron así de pequeños, no? Cuando hemos oído qué problemas qué andan haciendo. He visto, he oído testimonio de padres cuando encontramos haciendo a nuestros hijos cosas que jamás imaginamos. Quisiéramos ver los chicos mejor, cuando sus dulces y alegres risas nos deleitaban. Ahora son miradas burlonas y despreciativas hacia los padres. ¿Sí o no? No estoy hablando de los de allá afuera, hermanos. Estoy hablando de nosotros, de lo que ocurre en nuestras familias. Empeora nuestro dolor cuando vemos a nuestros hijos acompañados de mentirosos, de personas borrachas, mujeriegos, ladrones, ahora cuya compañía les resulta más agradable que la de sus padres. Esa es la realidad que estamos viviendo. Empeora el dolor cuando vemos a los hijos que no andan en los caminos del Señor. Empeora el dolor de los padres cuando solo tienen un hijo, un solo hijo, y este único hijo es desobediente. A veces nos consolamos con el otro que se porta bien, ¿no? Pero cuando uno nada más se tiene y ese uno anda mal, pues ya. ¿Saben qué, hermanos? Es importante que nosotros le demos prioridad a la educación de nuestros hijos, a la formación espiritual de cada uno de ellos. Está en juego no su vida profesional, está en juego su destino eterno. Y en esta serie, amados hermanos, que hemos iniciado, anhelamos que el Espíritu Santo nos abra los ojos del entendimiento para poder enfocarnos en ellos. Padres, hoy es un buen momento para animarnos y decir, no tengo que claudicar. Amén. Hoy es cuando tenemos que unirnos como matrimonio, empezar a ver las cosas como Dios las ve. Porque en toda casa hay un padre que es autoritario y uno que es, ¿qué? Permisivo.
¿Sí o no? ¿Y tú quién eres? Tenemos que buscar de Dios para hacer no lo que uno o el otro quiere, sino lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Amén. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que dio a luz. Hoy, hermanos, Dios nos está llamando a todos a humillarnos ante Él. Pero primero los padres. Amén. Yo creo que cuando habla del hijo necio, no está hablando de tu hijo, está hablando de ti y de mí. Porque tú y yo no entendemos, papá, es un buen momento para buscar a Dios, para humillarnos, para clamar juntos. Es hora de empezar a dejar de ver a Pacquiao, si ganó o no ganó, y ponernos a orar por ellos. Amén. No queremos tener hijos impíos. Eso nos trae dolor. Y si alguno de nosotros tiene un hijo así, yo le animo a que no desmaye, que no claudique. Dios es fiel. Dios es fiel. Recuerdo mucho una historia de una hermana que estaba orando por su hijo. Pero hubo un día en que ella ya estaba, tenía problemas con el alcoholismo y a cada rato le hablaban de que fueran a traer a su hijo y bueno, era un tormento tener a un hijo así. Lloraba y no había respuesta alguna. Hasta que un día dijo ella, ya me cansé de orar por él, voy a dejar de orar. Y se durmió. Y cuenta la hermana que cuando ella se durmió, tuvo un sueño. Y en ese sueño ella veía cómo Satanás estaba en su lugar y cómo a lo lejos veía que venían los demonios a reportarle qué habían hecho. Entonces venía uno y dijo, pues yo hice recaer a una persona en el alcohol otra vez. Bravo, le decía el diablo. Y así cada quien venía a reportarle qué había hecho. Puse a pleito un matrimonio. Perfecto. Tú, no, pues yo hice ver pornografía ahí a alguien. Y así. Pero había un demonio que llegó al último y que venía saltando de felicidad. No sé si son felices los demonios, pero así lo soñó. Y le dijo, ¿y ahora qué tienes tú? ¿Por qué estás tan feliz? Y además ya tienes muchísimo tiempo que no venías a reportar. Y él dijo, logré desanimar a una mamá para que dejara de orar por su hijo. Hermanos y hermanas, no debemos desmayar hasta que Dios cumpla su propósito en nuestros hijos. ¿De acuerdo? Lo primero que el diablo hará no es que pierdas la paciencia, también eso, pero lo primero que va a hacer contigo y conmigo es que dejemos de ¿qué? De orar. Y si no estás orando, ya te ganó, ya nos ganó, ya nos engañó, ya logró su objetivo. Retomemos esto. Amén. Póngase de pie. Cariñoso Padre, porque eres tú para nosotros, un Padre. Y así como nosotros te traemos dolor cuando andamos lejos de ti, indiferentes, apáticos e insensibles, pero tú no te das por vencido, Señor. Queremos usar de esa misericordia que tú has tenido con nosotros, de ese ánimo que te ha mantenido para sostenernos. Que eso sea nuestra fuerza para
seguir orando por nuestros hijos. Yo no quiero, Señor, ni ninguno de nosotros nos deseamos tener un hijo impío. Pero si así fuera el caso, Señor, no queremos desmayar. Queremos seguir orando. Queremos seguir buscando tu rostro. Oh Dios, es un buen momento, hermano, para que ores por tus hijos. Es un buen momento para que digas: Señor, son tuyos. El hecho de que hoy se esté portando bien no significa que ande bien. Tú no sabes qué engaños el enemigo puede estar usando para apartarlo, para hacer que caiga, para hacer que se desaliente, para hacer que se desanime. Es posible que nuestros hijos tal vez no anden mal, pero tal vez están a punto de ser engañados, de ser disuadidos. Solamente el poder de Dios, solamente cuando tú como padre y como madre nos humillemos y les estorbemos, es cuando Dios va a obrar. El Señor está interesadísimo en nuestros hijos. Los ama más que nosotros. Y quiero decirle a esta iglesia que nuestros hijos están bajo el trato de Dios. Que su mano está sobre de ellos. Eso significa que si tú y yo buscamos a Dios en su tiempo, en el tiempo de Dios, veremos el resultado que deseamos. Dios no está pasivo como tú y como yo. Él está actuando. Oh Espíritu Santo, aquí estás. Despierta un temor tuyo en nosotros, un temor reverencial, Dios, en cada padre, en cada mamá. Y donde hay una sola persona, Señor, que no desmaye. Donde hay alguien que tiene que hacer la de papá y mamá al mismo tiempo, yo te ruego que tu gracia esté ahí sobre de ellos. Señor, así como has tenido misericordia y paciencia con nosotros, por favor extiende tu paciencia y tu misericordia sobre nuestros hijos. Y si tienes que disciplinarlos, disciplínalos, pero que sean con tu amor, que sea con tu gracia, que sea con tu verdad. Atrae nuestro corazón a ti. Atrae el corazón de nuestros hijos. Atrae, Señor, atrae. Te construimos un hogar, un